Ya. Bueno, esperamos mientras más gente se une, voy a estar comenzando entonces con la teoría. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber en las cajas de comentarios, por favor, y lo vamos a revisar al final de la clase. Vamos a estar realizando un break cada 20 minutos para que no se cansen. Bueno, entonces, ¿qué es la pancreatitis aguda? Tenemos que tener una definición bien clara antes de comenzar, siempre con buen manejo. Es una afección en verdad que es causa inflamatoria que va a causarse dentro del páncreas. Y dentro puede haber tanto lesiones locales o puede ocasionar síndromes de respuestas inflamatorias a nivel sistémico, inclusive puede ocasionar insuficiencias orgánicas asociadas. Entonces, a nivel mundial, la pancreatitis aguda es una afección que es gastrointestinal muy común y que se asocia sobre todo a morbilidad y costos sustanciables para el sistema de atención médica. La incidencia es casi de 5 a 30 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos años se está incrementando. La tasa general de letalidad de esta es aproximadamente el 5% y además se espera que sea más alta para la enfermedad más grave. Vamos a tener clasificaciones para ello que lo vamos a explicar más adelante. Los pacientes con pancreatitis aguda con frecuencia van a experimentar sobre todo clínicas que están asociados a que nos haga pensar que esta paciente puede o no tener pancreatitis aguda. Entre ellos tenemos el dolor abdominal, las náuseas, vómitos, e inclusive puede afectar lo que es la calidad de vida de la paciente. Vamos a hablar un poco más también de la clínica, de cuál es la sensibilidad y especificidad para cada uno de ellos, para tener bien en claro estos conceptos. Y por último, las causas más frecuentes dentro de la pancreatitis aguda, vamos a ver tantos cálculos como alcohol. Sobre todo los cálculos biliares van a comprender el 80%. Sin embargo, vamos a tener a veces causas que son idiopáticas, casi un 20%. Y algunas otras causas que igual vamos a explicar más adelante. Bueno, después de ver un poco la introducción, vamos a ver la epidemiología de esta. En Latinoamérica, según un reporte en el 2006, hay una incidencia de 15.9 casos por cada 100.000 habitantes, al menos en el país de Brasil. En México es una prevalencia del 3% se dató en el 2001, y en el Perú las estadísticas del MINSA que refieren es del año 2009. Hay una en el 2013 inclusive que refiere a una incidencia de pancreatitis 28 casos por cada 100.000 habitantes. Cualquier bibliografía lo pueden revisar después de todo en la parte inferior que se encuentra en cada lámina. Este es un cuadro muy específico y bien fácil de entender porque esta gráfica nos muestra en verdad cómo es la distribución tanto para pancreatitis leve como pancreatitis moderada severa. Como vemos, en la parte izquierda tenemos que casi el 80% está atribuible sobre todo a pancreatitis leve. Y de estos, el solo casi 1%, o sea, casi nada, tiene la mortalidad es elevada en estos. Sin embargo, en el 20% restante que pertenece a las pancreatitis severas moderadas, tenemos que dentro de estas separamos a esta infección que sea necrótica o bien estéril, sintomática, o bien una necrosis infecciosa. Y como vemos, ¿cuál de estos dos tiene más mortalidad? Que la parte de necrosis infecciosa tiene casi el 15 a 35% más riesgo de mortalidad comparado con los pacientes que tengan una necrosis estéril, que es un 13%. Ahora, ¿cuál es la etiología? Acá hay una mnemotecnia súper fácil que menciona las etiologías más frecuentes. Sin embargo, hay otras que también son bien infrecuentes, pero las causas más frecuentes, como se mencionó al principio, tenemos las causas ocasionadas por cálculos y otros por abusos al alcohol. El 80% vamos a tener de causas por cálculos. En idiopáticas, casi el 20%, como se mencionó al principio. También puede ser causas por traumas, algunos esteroides, de virus de la papera, enfermedades autoinmunes. Inclusive también se han reportado casos que las agujas de los escorpiones pueden ocasionar también pancreatitis aguda. Esto sobre todo porque hay un estímulo colinérgico en estos. Otras causas que también están presentables y que es importante siempre descartarlos es la triglicéridos altos, sobre todo a más de 1000 miligramos por decilitros, y también las causas de hipercalcemia.
Otras causas, sobre todo iatrógenas, que se puede producir por una CEPRE. Y por últimas están también las de fármacos. Tenemos las sulfas, que pueden ocasionar sobre todo toxicidad a nivel pancreático o puede causar unas reacciones inmunológicas. Y también algunos inhibidores de la transcriptasa reversa o inhibidores de proteasas, lo que usualmente se suelen usar los pacientes VIH positivos como tratamiento. Acá hay unas teologías mucho más completas, mucho más elaboradas para que los puedan leer con calma. Y si hay una pregunta, simplemente me lo hacen saber al privado, no había ningún problema. Y las de drogas que son inducidas, hay que tener en cuenta que hay 4 clases de drogas que pueden ocasionar pancreatitis aguda. Entre estas ha separado UpToDate las causas 1A, 1B, 2, 3 y 4. La causa de clase 1 y 2 son las que tienen mucho más riesgo de producir una pancreatitis aguda. Por ejemplo, aquellos pacientes que consumen Dapsona, furosemida, isoniazida, metronidazol, procainamida, algunos tetraciclinas y ácido valproico. Sin embargo, es muy importante recalcar que este tipo de injuria que se puede producir por los fármacos no suele ser tan elevada. Es por eso que las causas por fármacos es muy baja para pancreatitis aguda. Bueno, la clasificación, hay 2 tipos de clasificaciones que podemos realizar para pancreatitis aguda. Uno es clasificación de Atlanta y otra que es por medio de la tomografía y otra pancreatitis aguda según severidad. Tenemos que en la clasificación de Atlanta tenemos a la aguda edematosa intersticial, que va a haber una inflamación de todo el parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos, pero que no va a haber necrosis. Y el otro tenemos pancreatitis agudas necrotizantes, que se caracteriza porque hay una inflamación asociada ya a una necrosis parenquimal o peripancreática. Y según el cuadro de severidad, tenemos a leves, moderadas graves y a las graves. En las leves no hay insuficiencia orgánica asociada y tampoco hay complicaciones locales o sistémicas. En las moderadamente graves, acá sí hay una insuficiencia orgánica transitoria, que va a ser menos de 48 horas. O puede haber complicaciones locales o sistémicas, pero sin insuficiencia orgánica que sea persistente. O sea, que no haya más de 48 horas. Y en la pancreatitis aguda grave es que ya hay una persistente, o sea, más de 48 horas, y que puede afectar uno o varios órganos. En la clínica tenemos que sobre todo está asociado a un dolor abdominal epigástrico que va a ser severo, que inclusive puede radiarse a la espalda. Pero ¿cuánto porcentaje de que en verdad tienen pancreatitis agudas tienen estos síntomas? Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Náuseas también puede estar en un casi 80-90% y los vómitos también un 80-90%. En los casos leves puede haber sensibilidad en el hipogastrio, uno más que otros, según la causa. Por ejemplo, si hablamos de una causa que sea por cálculos, estaríamos hablando que la sensibilidad es bien alta. Estoy hablando de sensibilidad en el examen físico, no en la sensibilidad de la prueba. Y sin embargo, si tenemos a causas alcohólicas, tenemos que la sensibilidad al epigastrio es baja. Y en los casos severos podemos estar hablando de shock que puede producirse un shock hipovolémico con características clínicas de taquipnea, hipoxemia e hipotensión. Y si hablamos de CIRS, todo eso le agregamos más la fiebre. En pacientes con pancreatitis de cálculos biliares, el dolor en este caso va a estar bien localizado y la aparición en este es bien rápido, que va a alcanzar, una vez que ya se presentó el cuadro, a los 10-20 minutos, su pico. Y en contrario, en los pacientes que tengan otras causas como hereditarias o alcohólicas, la aparición de dolor puede ser menos abrupta e inclusive puede ser un dolor muy mal localizado. Acá es justo lo que les estaba hablando, que los pacientes, un 95% de los pacientes va a tener dolor abdominal. Sin embargo, dependiendo de las causas que origine la pancreatitis aguda, esta sensibilidad puede disminuir menos del 95%. Dolor irradiado al dorso, o sea, dolor irradiado a la espalda, solo en un 50%. O sea, un paciente me puede venir sí y otro paciente no.
Entonces, la sensibilidad acá es bien baja. También puede estar asociado a la anorexia, las náuseas y también los vómitos en un 75%. En verdad, en todas las literaturas puede variar este tipo de sensibilidad. Un rato. Ya. Puede variar bastante la sensibilidad. Entonces, es muy importante al menos tener aproximaciones de cuántos de mis pacientes en verdad van a tener estos síntomas o signos clínicos. En un estudio que se encontró ya casi el año 2010, que quisieron utilizar una nueva escala que sea bien simple, económica y bien rápida. Entonces, utilizaron 3 variables importantes. Utilizaron la taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 100, glicemia, hiperglicemia, glicemia mayor a 126 y un hematocrito mayor de 44. Como se darán cuenta, estos tipos de valores los podemos tener bien rápido en laboratorio, inclusive con el examen físico. Basta que tenga este paciente 2 de estos 3 criterios. Esto significa que la severidad de la pancreatitis aguda es severa. O sea, hay un riesgo mayor aumentado comparable con los que no tienen al menos 2 criterios de estos. Acá lo podemos ver claramente. La sensibilidad es casi el 83% y la especificidad es un 91%. Bueno, también la taquicardia, como se mencionó en el estudio anterior, el riesgo de probabilidad de complicaciones es alta cuando se presenta este tipo de signos. Acá tenemos que solo la taquicardia sola tiene una sensibilidad de un 86% y la especificidad de un 87%. Bueno, ahora vamos con el examen físico. Y siempre va a depender bastante de qué tipo de gravedad, de severidad, está el cuadro del paciente que me viene. En las causas leves, tenemos que el epigastrio puede ser mínimamente sensible a la palpación, comparadas con las pacientes que son graves, que puede tener una sensibilidad bien significativa a la palpación en el epigastrio, o puede ser difuso sobre todo el abdomen. Los pacientes pueden tener distensión abdominal y también sonidos intestinales hipoactivos, bien bajos, debido a que puede producirse un hilo secundario al proceso inflamatorio del mismo páncreas. Y los pacientes pueden no tener ictericia escleral, es verdad, porque estaríamos hablando en este caso de que hay una ictericia obstructiva y por consecuente un coleocolitiasis como causa. O bien porque la cabeza del páncreas está edematoso. Y los pacientes con pancreatitis aguda pueden tener cuadros como fiebre, taquipnea, hipoxemia e hipotensión. Bueno, hay que tener ciertas pistas para poder pensar en qué tipo de causas me está originando la pancreatitis aguda. Si pensamos en que mi paciente viene con hepatomegalia, podríamos estar sospechando que el origen sea pancreatitis alcohólica. Estamos viendo signos de xantomas, que son depósitos de lípidos en el cuerpo, como vemos acá. Esos son los depósitos. Estaríamos pensando en causas en que me esté elevando bastante triglicéridos en el organismo. Y otras es que vemos a un paciente que sea pediátrico, que tenga glándulas parótidas bien edematosas, estaríamos pensando una causa infecciosa. Sin embargo, hay que tener en claro que dentro de todas las causas que son idiopáticas, no es recomendable buscar causas infecciosas tratando de dilucidar si en verdad este paciente tenga una causa que sea reconocible. Porque las evidencias mencionan que si tú estás pensando y si todas tus pruebas te han salido negativos, aparte de que ya es una pancreatitis aguda bien establecida, no busques causas infecciosas. No tienes por qué hacerlo. Porque a pesar de que tú encuentres qué causa infecciosa me está originando la pancreatitis aguda, la literatura menciona que es mejor dejarlo así y porque no va a resolver bastante si es que yo encuentro cuál es la causa primaria para esto. Ahora, los signos que pueden aparecer son signos de Cullen o Great Darkness. Estos, después de todo, es simplemente que hay hemorragias retroperitoneales. Y hay que tener en cuenta que si yo tengo estos signos, casi es un 3% de todos los pacientes que tienen pancreatitis aguda. O sea, son casi causas raras, pero puede haber presencia de estas. Y bueno, el signo de Cullen es una descoloración equimótica a nivel de la región
umbilical y el signo de Gray-Turner vemos descoloraciones, sobre todo a nivel de los flancos, ¿no? Que son bien largos, como lo que vemos en la fotografía. Bueno, acá está el xantoma, como les mencioné, y acá está un pediátrico con su glándula parótida bien hinchada, ¿no? Antes de hablar un poco de qué exámenes laboratoriales es importante pedir, tenemos que también ver un poco de fisiopatología. Solo les he puesto esta imagen porque esto puede explicar muy bien por qué pedimos amilasa, por qué pedimos lipasa y por qué pedimos los demás exámenes. En la parte de amilasa vemos que acaba de haber dos factores. Uno, que se produce bastante, hay producción bastante de amilasa, y otra que no puede ser secretada adecuadamente. Entonces, acá en el lumen acinal, como vemos que hay bastante producción de amilasa, se depositan bastante acá, entonces como que la amilasa, esta enzima quiere salir. Entonces, su única salida va a ser por medio de las membranas vasolaterales. Entonces, salen por esta parte de acá, está mejor, salen por esta parte de acá y se van al torrente sanguíneo, y es por eso que nosotros encontramos amilasas elevadas en el organismo. Eso es una introducción pequeña. Ahora vemos en los exámenes laboratoriales cómo confirmamos el diagnóstico. Entonces, tenemos tanto para las lipasas y amilasas, que son un poco más sensibles o específicas en sus casos, comparadas con la fosfatasa alcalina y con las funciones, con la ALT y la AST, ¿no? Que son enzimas hepáticas. Dentro del diagnóstico tenemos que si encontramos que la lipasa sérica está bien elevada, más de 3 veces de los valores superiores normales, es mucho más sensible para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y también la amilasa. Sin embargo, ¿cuál de estas dos es mejor? La amilasa. Obviamente la amilasa, porque la lipasa sus resultados tienden a variar bastante. Va a variar, depende del cuadro del paciente. Por ejemplo, si tenemos cuadros como una causa triglicéridos bien altos, la lipasa puede cambiar bastante sus valores. Entonces no es tan específica, es más sensible para la pancreatitis aguda. Sin embargo, ¿cuál se eleva más rápido? Estamos hablando que la lipasa se eleva dentro de las 8 horas, o sea, es más rápido su elevación, y también tiende a durar mucho más, tiene un tiempo de vida media mucho más largo. Y la amilasa tiende a durar mucho después, dentro de las 12 horas luego, y tiende a normalizar de 3 a 5 días, o sea, bien sube, bien baja. En la evaluación de la severidad podemos ver también que puede haber presencia de leucocitosis o hematocritos aumentados, pero esto sucede porque hay una deshidratación dentro del organismo y porque hay extravasación en el tercer espacio. Es por eso que se produce leucocitosis y hematocrito. O sea, no es por producción, sino es porque hay disminución del volumen intravascular. Y también podemos ver los factores de inflamación como PCR y el lactato, ¿no? Y también para evaluar un poco cómo está la hidratación del paciente, podemos utilizar los exámenes de Boone y creatinina. Y además podemos tener que puede existir hipocalcemia, o sea, el calcio puede estar bajo. Es muy diferente a las causas que origina pancreatitis aguda, porque hablamos de un principio que una de las causas es la hipercalcemia, que es muy diferente acá. La hipercalcemia como causa es que se une al, al lumen acinar y se depositan ahí. Y es por eso que puede causar este trastorno anatómico por edemas y puede ocasionar después de todo una pancreatitis aguda. Sin embargo, si vemos en los exámenes laboratoriales, podemos ver una hipocalcemia. Entonces, ¿por qué se produce esto? Es porque acá ya hay un consumo de la necrosis, grasa. Entonces, es por eso que podemos ver el calcio bajo en estos casos. Y además puede existir o no hipoglicemia o hiperglicemia, va a depender en verdad de cuánta insulina se está produciendo y cuánto glucagón también. Podemos evaluar otros parámetros, podemos estar pidiendo en los exámenes laboratoriales para los pacientes electrolitos o enzimas hepáticas. También podemos ver bilirrubinas y albúmina. Usualmente estos valores no están alterados en la pancreatitis aguda. Si están alterados, deberíamos estar sospechando en otras causas.
o deberíamos estar sospechando en la que ocasionó qué cuadro, qué causa originó la pancreatitis aguda. Y en los niveles de triglicéridos, como se mencionó, puede ser una de las causas. Y dentro de los síntomas sugestivos de SIRS, podemos estar pidiéndole un AGA y podemos ver los valores de PA de oxígeno, que deben ser menores de 60 en estos casos. Otro dato importante antes de pasar a la siguiente lámina es que la lipasa y la amilasa sirven como diagnóstico, pero no como pronóstico. Hay que tener eso bien claro. Bueno, la amilasa acá y la lipasa es un poco más sensible y más específica que la amilasa. Y hay, como mencioné, hay cuadros que pueden o no elevar adecuadamente. Por ejemplo, es posible que no se vean elevaciones de amilasa sérica, amilasa, más de 3 veces en un 20% de todos los pacientes que vengan con pancreatitis alcohólica, porque hay una incapacidad del parénquima para producir amilasa. Y en un 50% de todos los pacientes con pancreatitis que tenga de causa triglicéridos altos, este triglicérido va a interferir bastante con el ensayo de amilasa. Es por eso que a veces los resultados de amilasa suelen ser un poco confusos. Y unas condiciones bien puntuales que hay que tener es que si mi paciente viene con dolor abdominal más de 24 horas, y los pacientes alcohólicos, la mejor prueba es mejor ver la lipasa que esté más de 3 veces de los valores normales, ¿no? Y así podemos hacer un diagnóstico más adecuado. En la amilasa, como vemos acá en el cuadro derecho, de las enfermedades que pueden ocasionar todo este tipo de alteración de amilasa. O sea, estamos hablando solo de amilasa elevada, no estamos hablando de amilasa 3 veces más de lo normal. Si hablamos de amilasa elevada, tenemos causas, puede ser pancreáticas, no colecistitis aguda, enfermedades intestinales, y bueno, y todos los demás que mencioné. Y en las lipasas séricas altas, hablamos de lipasas nada más, sobre todo va a estar elevada en pancreatitis aguda, pero también y crónica, pero también tenemos todas las demás causas. Ahora, en la enfermedad renal, tenemos siempre que tener en cuenta y tener cuidado porque la lipasa y más enfermedad renal tiende a variar bastante lo que es los resultados. Ahorita vamos a ver una fórmula que se hace, que no se utiliza, pero que está en la literatura, que es muy importante que se sepa, que se conoce. Ya. Por último, algunos marcadores de activación como el PCR. Para apaguen okay. Chicos, apaguen su micrófono, por favor, si no voy a tener que retirarlo. Gracias. Entonces, hablamos de PCR, que si tenemos que en 48 horas... A ver. Ok. Ya. Si tenemos que el PCR dentro de las 48 horas está elevada a más de 150 miligramos por decilitros, estamos viendo un criterio de severidad. Bueno, dentro de, como estaba mencionando, la amilasa suele variar bastante en enfermedades renales. Para eso tenemos este tipo de fórmulas para ver que nos va a dar un porcentaje y de acuerdo a este porcentaje nosotros podemos dilucidar si en verdad se trata de una pancreatitis aguda o se trata de otras causas de que solo la amilasa está elevada ya. Si hablamos que los valores salen menos de... A ver, chicos. Ya. Está bien. Bueno, como estaba mencionando, si tenemos que estos valores salen menos del 2%, que indica que solamente hablamos de que la amilasa está elevada. Y si hablamos que los valores están más del 5%, puede ocurrir sobre todo que las causas sean por pancreatitis agudas y también sea ocasionada por la edad misma. Bueno, y bueno, eso sería todo en este caso.
Para terminar esta parte, para dar un break de 5 minutos, los predictores del laboratorio, para severidad, tenemos básicamente estos 5 predictores. La concentración, el PCR a las 48 horas, como se mencionó hace un rato, el boom, la creatinina sérica y algunos otros factores séricos como la procalcitonina. La concentración, hablamos de que, bueno, si el hematocrito normal o bajo está en la admisión y durante las primeras 24 horas sigue igual, estamos hablando de que hay un criterio de severidad. Sin embargo, si vuelve a la normalidad dentro de las 24 horas, hablamos de que el curso clínico es más leve. En la PCR, como se dijo, más de 150 miligramos por litro, hablamos que es un criterio ya para pancreatitis severa y tiene una sensibilidad casi del 80%, no es tan alta, pero una especificidad igual, casi no es tan alta, pero es del 76%. Hablamos del boom, cualquier aumento del boom en las primeras 24 horas, hay un mayor riesgo de mortalidad, tiene un odds ratio de 4.3, o sea, 4 veces más riesgo. Y el creatinina sérica, hablamos de que un valor más de 1.8 miligramos durante las primeras 48 horas, o sea, los primeros 2 días, sugiere un alto riesgo de necrosis pancreática. Y la procalcitonina, como se mencionó. Ya. Chicos, nos vamos a dar un break de 5 minutos. Bueno, vamos a ver ahora los exámenes auxiliares de imágenes que debemos pedir, sobre todo los pacientes con pancreatitis aguda. Tenemos que podemos pedir, hay casos que deberíamos pedir radiografía de tórax, radiografía abdominal, pero sin embargo la mayoría pide una eco abdominal y solo en algunos casos se tiene que pedir una TAC abdominal con contraste, ya que la TAC abdominal con contraste recién vamos a ver cambios en el páncreas por necrosis dentro de las 48 a 72 horas previas. Así que no tendría ningún sentido pedirle dentro de los 2 a 3 días que me venga el paciente una TAC abdominal, a menos que estemos sospechando de otras causas que no sea pancreatitis aguda. Ahí sí estaría indicado. Sin embargo, lo anterior no. Bueno, no sé si me pueden escuchar. A ver. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Bueno, sigamos entonces. En una eco abdominal, vamos a comenzar primero en una radiografía, que es lo primero, que podría o no pedirse. En algunos casos donde sospechemos, okay, en algunos casos donde sospechemos, en casos severos sobre todo, podemos estar pensando en que puede o no haber una efusión pleural. Pero entonces, ¿por qué se produce una efusión pleural si estamos hablando de páncreas? Básicamente porque la inflamación del páncreas puede ocasionar una irritación diafragmática y esta irritación diafragmática, después de todo, por procesos fisiopatológicos, lo que hace es incrementar la presencia de una efusión pleural. Inclusive para esto hay un diagnóstico clínico, un diagnóstico laboratorial. Ok, ya. Termino con ecogradiografías y respondo el ETAC, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, entonces, y sin embargo, solo a pesar de que pueda o no existir una efusión pleural, está un poco contraindicado pedirle una radiografía de tórax a menos que tenga signos clínicos de para pedirle para pedirle una radiografía. ¿En qué casos? Por ejemplo, una disnea que me esté presentando aparte de su dolor abdominal, porque igual vamos a pensar en otras causas, ¿no? Y solo se presenta en un tercio de todos los pacientes que me vengan, casi pues, ¿no? Un 30%. Un 30% de todas las pancreatitis agudas, que es bastante. Una eco abdominal, que es una de las primeras imágenes que se pide, así se pide una sospecha de pancreatitis aguda, vamos a ver que el páncreas va a estar bien alargado, enlarguecido, y vamos a ver zonas hipoecoicas en estos casos. Y en casos de que se produzca una pancreatitis por cálculos, vamos a ver los cálculos o bien en la vesícula o bien dentro del tracto donde, se me fue el nombre. Bueno, más rato le digo, pero ahorita se me acaba de ir el nombre. Y vemos, respondiendo a la pregunta que nos hizo, en un ataque con contraste,
no es necesario pedirle dentro al menos de las 48, 72 horas si estamos sospechando en una pancreatitis aguda, porque no vamos a ver algún cambio en el páncreas, ya que estos se producen luego de las 48, 72 horas. Entonces, no sería, sería un poco contraproducente pedirle, porque si le vamos a hacer un ataque abdominal y vamos a ver el páncreas dentro de estas horas, de los 2 o 3 días, no vamos a ver ningún cambio, entonces no vamos a hacer nada, vamos a estar costeando demasiado al paciente y no tendría sentido. Entonces, por eso es mejor pedirle luego de las 48 o 72 horas. Sin embargo, si sospechamos en otras causas, que no sea pancreatitis aguda, sí podemos pedirle un ataque abdominal. Para eso realizamos un score de Baltasar, que lo vamos a medir después. Lo vamos a ver un poco más porque hay bastantes scores que se utilizan, pero ¿cuál es mejor, cuál es peor? Van a ver que hay scores que se utilizan porque se utilizan, pero el riesgo o el cuadro, el riesgo para severidad, para predictor de severidad, no son muy buenos. Y Baltasar tampoco es tan bueno que digamos. Ahorita lo vamos a ver mejor después, pero es lo que se utiliza y es lo que preguntan en los exámenes, así que lo utilizamos ya. Y acá vamos a ver en los cuadros Baltasar, tenemos que necesitar la ayuda de una tomografía porque vamos a ver si hay necrosis o no, si hay proceso inflamatorio o no, o si hay colección de fluido en el páncreas o a nivel peripancreático. Acá tenemos una imagen de radiografía donde vemos, no podemos ver obviamente el páncreas, pero podemos ver acá cómo es el colon. ¿Pero por qué el colon? Hay un síndrome que se le conoce radiográfico, por si acaso, un colon cortado, donde por la misma inflamación del páncreas va a irritar a nivel del colon y esto va a producir un estrechamiento de este colon. Es por eso que el nombre mismo le dice el síndrome del colon cortado, porque el colon está cortado, como vemos acá. Es raro que se presente este tipo de... También es raro que se le pida una radiografía a una pancreatitis, pero son signos que a veces hay, ¿no? Bueno, acá tenemos las tomografías. Acá tenemos inflamación peripancreática, como ven. Acuérdense que la tomografía siempre hay que pedirle con contraste para este tipo de diagnósticos. Y acá tenemos que una pancreatitis intersticial, bueno, en este caso agudo, y apariencia heterogénea, que vemos diferentes, bueno, hay que decirlo un poco brusco, colores, diferentes tipos de densidades. Por eso es heterogéneo. Y bueno, es lo que vemos acá. Acá en la parte de la derecha vemos pancreatitis aguda igual, pero acá son, como ven, todo homogéneo. Casi no hay tanto heterogéneo. Y acá vemos una necrosis. La necrosis tiene que ser hipodensas, o sea, más negrito. Y hiperdensas es lo más blanco, ¿no? En este caso de necrosis es hipodensa. Bueno, acá también tenemos otros. Acá en el número A que vemos que este es el páncreas, esto no. Este es el páncreas, que vemos un aumento del tamaño y los contornos son mal definidos en la cabeza del páncreas. Entonces acá hay un edema intersticial, ¿no? En la cabeza del páncreas. Listo, se acabó. Tenemos nuestro diagnóstico radiográfico. Ahora en el B, tenemos acá también en las flechas. Igual vemos que hay un realce heterogéneo y también es debido al edema peripancreático. Y acá en el C vemos un aumento del tamaño que es bien difuso, es bien homogéneo en todo el páncreas. Y bueno, acá nos indica que hay una colección necrótica peripancreática. Aquí, no sé si lo logran ver, estoy con el cursor. Acá tenemos más imágenes. En el A tenemos una necrosis pancreática, sobre todo acá en la cabeza. ¿Dónde está el asterisco? Justo acá. Vemos una necrosis pancreática en este lado, porque está bien hipodenso. ¿Cuál es la hipodensidad necrosis? Y en el lado B tenemos acá hay una necrosis. Como ven, miren todos estos límites. Acá hay una necrosis peripancreática, no pancreática. Muy diferente. Y bueno, acá también vemos, ¿no? Igual contenido heterogéneo. Y en la C, esta es la C, tenemos también otra necrosis. Bueno, en este caso es pancreático acá está, y peripancreático aquí. Perdón, aquí.
Hay colección también ahí, hay presencia de colección. El diagnóstico clásico para una pancreatitis aguda va a ser de acuerdo al tiempo. ¿Por qué digo de acuerdo al tiempo? Porque hay 3 criterios y 2 deben cumplir para ello. A ver, si mi paciente viene con inicio agudo y tiene clínica clásica de una pancreatitis aguda, con dolor agudo, severo, epigástrico, y que se puede irradiar a la espalda, con ese que la irradiación a la espalda es casi el 50% nada más, o sea, muy poco. Y si me viene y le hago un examen auxiliar y me sale el lipasa sérico, milasa, más de 3 veces el límite superior de la pancreatitis aguda, ok, ya listo, hacemos el diagnóstico de pancreatitis, ahí, se acabó. Sin embargo, si es que vemos que estas dos causas, esta y esta, no están tan claras, le podemos hacer la siguiente TAC, ¿no? Como se mencionó, tienes que hacerle 48, 72 horas después, porque no tendría sentido pedirle dentro de estas 48, 72 horas, porque no vas a ver ningún cambio significativo. Entonces, ¿para qué pedirle? Puedes pedirle, sí le puedes pedir una eco, eso sí. Pero acuérdense, son 2 de los 3 criterios. O bien clínica, o bien exámenes auxiliares, o bien imágenes. Bueno, el diagnóstico diferencial básicamente va a ser clínica. Me puede orientar un cólico biliar, colecistitis, colangitis. Si mi paciente si tiene una fibrilación auricular, podemos inclusive sospechar en una isquemia intestinal y no una pancreatitis per se, una perforación de víscera hueca, puede ser un neurisma disecante de aorta, en algunos casos infarto agudo del miocardio, por la localización cercana, ¿no? Y en los casos de hiperamilicemia vemos todas esas como se mencionó anteriormente. Entonces, mi paciente, antes de hacerle un diagnóstico o hacerle una sospecha de pancreatitis aguda, siempre hay que sospechar otros diagnósticos diferenciales. Entonces le pregunto, ¿usted consume AINES? ¿Ha tenido infección previa o diagnosticada de Helicobacter pylori? ¿Ha tenido anteriormente manipulación de algún cálculo biliar o manipulación por una CEPRE? ¿Hay signos de Murphy por colecistitis? Mi paciente viene con signos peritoneales, con signos clásicos de protección, rigidez, sensibilidad, rebote. Tiene unas cirugías abdominales, porque en este caso estaríamos sospechando de una obstrucción intestinal. Una edad avanzada, aterosclerosis, o tiene arritmias cardíacas, tiene una enfermedad valvular, cardíaca, que puede ocasionar trombos, un infarto de miocardio reciente, una neoplasia intraabdominales. Todo eso me puede ocasionar, después de todo, un isquemia intestinal, lo que deberíamos estar realizando un diagnóstico diferencial aparte de la pancreatitis aguda. Y por último, orina oscura, heces alcohólicas, está mal, heces alcohólicas, ictericia y prurito, estaría sospechando en otros casos, ¿no? Todo esto tenemos que preguntar al paciente antes de hacer un diagnóstico en pancreatitis aguda. Para ello, como les mencioné al principio, podemos evaluar la gravedad del paciente. ¿Cómo evaluamos? Hay scores. ¿Qué scores? Hay bastantes scores. Algunas guías te dicen una, otras se usan otras, y va a depender bastante de qué hospital están. Y para el tema de exámenes, tanto en Perú o en el extranjero, pues va a depender bastante, ¿no? De cuáles se utilizan y cuáles creen que es la mejor. Este score de Marshall nos indica un puntaje de 0 a 4. Cada uno va a tener, sobre todo, va a medir el PAFI, va a medir la creatinina sérica, y va a medir lo que es la presión arterial. Y de acuerdo a ello, nosotros podemos estar sospechando de una insuficiencia orgánica o no. Esto es para definición de insuficiencia orgánica. Un score de más de 2 nos define una presencia de insuficiencia orgánica. Tenemos el SIRS. ¿Qué condiciones tiene que tener más de 2? Temperatura elevada o baja, una taquicardia, taquipnia, una taquipnia, un CO2 de menos de 32 o leucocitosis más de 12.000 o menos de 4.000. Entonces, todos estos signos nos podrían hacer sospechar o no de un SIRS. A ver. Un rato, chicos, parece que alguien entró. Ya. Bueno, el índice, hay otro índice de severidad que es el VISA.
que también lo usa. Acá vamos a ver sobre todo estos tipos de criterios, casi son 5. El boom, cómo está el estado mental del paciente, cómo está el CIRS, si tiene CIRS o no. Vemos la temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, leucocitosis, como se mencionó en el cuadro anterior. Vemos cuál es la edad del paciente, mayor de 60 años y derrame pleural. Todos tienen un puntaje de 1 cada criterio. Son 5 nada más. Sin embargo, como les mencioné al principio, hay bastantes scores, sin embargo, hay muchos que no están bien planteados. Por ejemplo, acá una limitación de este VISAP es que no ha sido validada para predecir resultados tales como cuánta es la duración de la estancia hospitalaria, cuál es la necesidad de atención en UCI y la necesidad de intervención de esto. Y acá, como, bueno, otra vez se vuelve a mencionar lo mismo, la proteína C reactiva y la procalcitonina va a predecir bastante, con elevada exactitud, el desarrollo de necrosis pancreática. Y deben ser medidas alrededor de las 72 horas, porque eso en PCR, sobre todo 48 horas, como se mencionó, igual, ¿no? Para predecir cuadro de severidad. El fallo de órganos persistentes, medidas con el score de Marshall y la infección de tejido pancreático y peripancreático son los determinantes, después de todo, de una severidad. O sea, ¿existe severidad o no? Porque acuérdense que hay definiciones para criterios de severidad, ¿no? Aguda, moderada, grave. No se debe realizar amilasa ni lipasa seriada para predecir gravedad. Igual lo mencioné al principio. Exámenes laboratoriales, milasa, lipasa no mide pronóstico, solo mide diagnóstico. Muy diferente. Se sugieren como marcadores pronósticos el VISAP, que incluye CIRS, más uremia y el hematocrito al ingreso y a las 24 horas de un tratamiento de hidratación que sea bien adecuado. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el TAC en duda y para demostrar en menos 72 horas la necrosis pancreática y peripancreática. Bueno, igual le mencioné también cómo se hace todo el TAC, pero no existe dudas. Otro sistema de puntuación tenemos el Ransom y Glasgow. Tardan 48 horas en completarse, ¿sí? Porque le mides al momento del ingreso y después de 48 horas. Y se puede utilizar una sola vez y no tiene un alto grado de sensibilidad y especificidad. Y además algunos tienen una utilidad bien limitada, ya que sobre todo se centra en qué complicaciones específicas existe bueno, básicamente eso. Y como resultado, muchos de estos sistemas no se utilizan de forma rutinaria. Bueno, tenemos igual puntajes que algunas guías lo van a usar. Tenemos el Ransom, el Glasgow, 1 a 3 es leve, ¿listo? Y si más de 3 es un severo. Sin embargo, el sistema de puntuación Ransom-Glasgow es un mal predictor de gravedad. Ya vamos bastantes limitaciones, como ven en cada una de ellas. El Apache 2, hay Apache 0 y hay Apache 3. El Apache 0 se le incrementó más que nada obesidad. En el Apache 2 es todo este cuadro gigante que vemos, que usualmente es bien engorroso y que lo utilizan sobre todo en UCI. Son 12 medidas fisiológicas y punto a favor, tiene buen valor predictivo negativo. ¿Ok? Tiene valor predictivo positivo modesto. Ya, ok. Para predecir sobre todo pancreatitis aguda grave y se puede realizar sobre todo diariamente. Pero como ven es bien engorroso. Bueno, y la disminución de los valores durante las primeras 48 horas sugiere a veces que es una pancreatitis leve, mientras que el aumento de estos va a sospechar de que el cuadro es bien grave del paciente. Sin embargo, el Apache 2, como mencioné, son bien complejas. O sea, ustedes mismos ven cómo son las puntuaciones, es un wow. Y no hay diferencia entre pancreatitis que sea intersticial o necrotizante. Y no hay diferencia entre necrosis estéril o infectada. Y por último, tiene un valor predictivo deficiente a las 24 horas. Llamamos varias limitaciones, como ven. Bueno, en el TAC, para este caso, bueno, utilizamos 5 criterios, 5 grados. Cada uno va a tener un score que va de 0 a 4. Y aparte vemos, todo esto obviamente es utilizado con la TAC. Tenemos ¿cuánto es el porcentaje de necrosis que vemos en la tomografía? Perdón. Bueno, en el A vemos que el páncreas está normal, que está bonito, que está bien definido sus bordes, y es homogéneo. Y en el B vemos que hay un enlarguecimiento del páncreas. En la C vemos que está inflamado. En la D agregamos lo anterior, ¿no? Inflamado más enlarguecimiento. La D vemos colección más inflamación. Y en la E vemos la presencia ya de gas. Suficiente que me diga gas es un score de 4.
Y en la necrosis vemos de 0, 2, 4, 6. Va a depender, ¿no? 0% no hay necrosis. Ok. Menos del 33%, 2 puntos. 33 a 50%, 4 puntos. Y más del 50% ya es un score de 6 puntos. Bueno, entonces, ¿qué me voy a ir el puntaje? Más del 6 puntos, el paciente subsidiario que se haga una valoración por UCI. Así es. Bueno, al final de todos, ¿cómo lo manejamos para cuidados en UCI, ¿no? Debemos verificar bien si es un paciente con pancreatitis aguda grave o un paciente de pancreatitis aguda con uno más de los siguientes parámetros. Como verán, es bastante. Tenemos taquicardia, bradicardia, una PA, una presión arterial baja, casi en shock, frecuencia respiratoria taquipnea más de 35, imagínense, un suero de sodio menos de 110 o 170, potasio sérico bien bajo, bien elevado, menos de 2, más de 7, una presión arterial de oxígeno menos 50, un pH que esté en un trastorno acidosis o trastorno de base. Una glucosa sérica que esté bien elevada, imagínense más de 800, calcio sérico que sea más de 15 y que el paciente tenga signos de deshidratación y anuria, ¿no? Anuria o inclusive alteración del estado mental, como coma. Entonces, todos estos pacientes que me vienen hepatitis aguda más todos estos signos clínicos, de hecho, no hay que hablar, ¿no? La llamamos a UCI. Bueno, el manejo, básicamente, este algoritmo lo define literalmente todo. A ver, espera un rato, por favor. Ya. Bueno, como les mencioné desde un principio, tienen que tener dos de los tres criterios que se les mencionó: la clínica, cómo está el examen auxiliar y cómo está la imagen. De acuerdo a ello, evaluamos severidad según la clínica, según el Apache 2, que es un gorroso, el BISAP, que son 5 criterios, y el PCR dentro de las 48 horas, ¿no? Que nos va a indicar también criterios de severidad. Si nos dicen que se predice severidad, nos mandamos a UCI, a un centro de referencias que sea especializado para tratar bien la pancreatitis aguda. Si es que no hay criterio de severidad en ninguno de estos, continuamos con manejo de soporte, retroalimentación con dieta blanda, dieta blanda o líquida. Y tenemos otro, también si es que para la resucitación inicial en los pacientes debemos administrar siempre volumen de 20 cc por kilogramos. Siempre monitoreamos cómo está su flujo urinario porque tenemos que ver los trastornos de hidratación a este paciente. Podemos o no darle oxígeno suplementario, según sea necesario, y analgesia con algunos narcóticos, que en algunos hospitales sea tramadol y otros opioides. Siempre evaluamos la respuesta de resucitación inicial, si hay dolor persistente o no, vemos si hay disfunción de órganos más de 72 horas, o SIRS, y de acuerdo a eso lo podemos evaluar o bien continuamos un manejo solo de soporte o pedimos después de todo una tomografía contrastada. ¿Pero por qué pedimos tomografía? Para ver, ¿no? Si es que ya hay presencia de sea una pancreatitis necrótica o no. Bueno, y en la ¿cómo determinamos la etiología también? Vemos la historia, hay que hacer una buena historia clínica del paciente, hay que ver qué medicamentos toma, qué tipo de medicamentos, hace cuánto tiempo toma este medicamento. Como se les mencionó, la causas por medicamentos es raro, pero sucede. Las pruebas hepáticas para buscar otras etiologías, triglicéridos, cómo está el calcio. Acuérdense que la hipercalcemia es causa de pancreatitis. Sin embargo, cuando ya tienes pancreatitis, puedes tener hipocalcemia. Y una ecografía abdominal que podemos estar pidiendo. Si tenemos que es cálculo, vemos colangitis, obstrucción persistente o una disfunción de órganos, ¿no? Vemos si es que sí, podemos realizar una CEPRA en las primeras 24 o 48 horas para sacarle ese cálculo. Si no, es un manejo conservador. Este es otro. Vemos clínica compatible. Ok, listo, sí. Me confirma una PA. Vemos criterio de Ransom. Ransom Glasgow. Vemos menor o igual a 3 puntos o mayor a 3 puntos. Entonces, acuérdense, menor o igual a 3 puntos es PA leve. Más de 3 puntos, sospechamos de que es un cuadro severo. Entonces, no, hay que pedirle un ataque. No podemos quedarnos con la duda. Pedimos un ATAC y vemos cómo está, ¿no? Si es menor a 6 puntos o más de 6 puntos. Y de acuerdo a ello definimos mandarle a UCI
o lo mandamos a piso, ¿no? Y bueno, ya vamos a terminar. Con el manejo de fluidos proporcionamos siempre a una velocidad, siempre hay que manejar bastante, primero lo que hay que manejar es los fluidos, hay que hidratarlo. Luego el dolor, porque no podemos hacer antes, porque el dolor puede estar ocasionado porque no hay una buena perfusión en el páncreas. Entonces, si no hay una buena perfusión, lo que estaría generando la baja perfusión es el dolor. Entonces no tendría sentido primero tratar el dolor y después el fluido, sino primero tratar el fluido, hidratarlo bien y después tratar el dolor. El manejo de fluidos, como se mencionó, proporcionamos hidratación a una velocidad de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora de una solución. Puede ser cristaloides isotónicas, puede ser cloruro de sodio o de Ringer. Si un paciente tiene hipercalcemia, no le podemos dar lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque Ringer tiene calcio. Entonces, obviamente no podemos dar a un paciente que está sufriendo con calcio, darle más calcio. Entonces, en estos casos, como dice acá, ¿no? Lactato de Ringer tiene 3 miligramos por decilitro. Entonces, para estos casos le damos cloruro de sodio. Pero, si es que no, le podemos dar cloruro de sodio o Ringer. Hay estudios que mencionan que Ringer va a disminuir las situaciones de SIRS. Sí, es verdad. En pacientes con que tengan un agotamiento grave de volumen, que ya tenga signos clásicos de hipotensión y taquicardia, ahí comenzamos primero dándole 30 minutos y luego 8 a 12 horas. 30 minutos le damos 20 mililitros por kilogramo intravenoso y luego le damos 3 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, ya está bien, ya le di la hidratación. ¿Cómo sé que está bien? Lo reevaluamos. ¿Cada cuánto? De 6, 24, 48 horas. Entonces, ¿qué signos me ven a indicar que está bien manejado en fluidos? La frecuencia cardíaca tiene que disminuir. La presión arterial media está en los rangos de 65-85. El hematocrito tiene que estar también menor de 44. Acuérdense que hematocrito mayor a 44 es un criterio de severidad junto a la frecuencia cardíaca y junto a la glicemia, como se mencionó al principio. Y también tiene que disminuir el boom. Si no mejora, lo reanimamos. Y la diuresis tiene que estar adecuada, ¿no? Porque no vamos a tener un paciente con anuria todavía. Una hidratación inadecuada siempre puede provocar una hipotensión, inclusive una necrosis tubular aguda. Y bueno, el otro es un poco más para UCI. Y manejo del dolor. Comenzamos siempre a comenzar con los primeros escalones. En los hospitales, usualmente se suele utilizar el tramadol. Y sin embargo, según UpToDate menciona que es mejor darle opioides. Generalmente le podemos dar metamisol, 2 gramos intravenoso o meperidina, 50-100 miligramos también intravenoso cada 4-8 horas. Bueno, hay situaciones donde dicen que la meperidina va a disminuir o contrarresta la acción sobre el esfínter de Oddi. Por lo tanto, mencionan, ¿no? Que esto es un estudio a un nivel de evidencia de Cortes, si no me equivoco. Entonces, le podemos o no dar, eso ya es criterio también de quien lo está tratando, ¿no? Los opioides son seguros y eficaces para proporcionar, sí, control de dolor en pacientes con pancreatitis aguda. Y se puede utilizar a veces hidromorfona o fentanilo intravenoso. Pero usualmente no se suele usar acá. Bueno, al menos acá que sepa no. Y la monitorización, siempre hacerlo las primeras 24 48 horas, siempre controlar cómo están sus signos vitales, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y bueno, si su saturación de oxígeno está menos de 95, le podemos dar oxígeno suplementario, ¿no? Debemos medir cada hora cómo está la diuresis, también medir los electrolitos dentro de los 2 a 3 días, y especialmente con reanimación de fluidos agresivos. Y la hipocalcemia, que como se mencionó al principio, puede producirse porque la necrosis se está consumiéndolo, ¿no? Y debe corregirse si es que es necesario con calcio ionizado, ¿no? Y podemos ver los signos clásicos, obviamente, de hipocalcemia de Chebystek o Trousseau. Y también los niveles de séricos de glucosa siempre deben monitorizarse porque podemos tener o hiperglicemia o hiperglicemia. Sí, y si tiene una glucosa mayor de 180 a 200, es mejor manejarlos bien porque puede aumentar el riesgo de infecciones pancreáticas. En la nutrición parenteral, los requerimientos debemos ver calóricos proteicos.
Primero, la pancreatitis aguda leve. Bueno, acá están mejores para que los puedan ver. En la leve le damos menos requerimiento calórico que en las graves, moderadas, por obvias razones, ¿no? Y bueno, y en la evaluación nutricional dentro de las 24, 48 horas, primer día, segundo día, siempre hay que formular una intervención nutricional apropiada. Si tenemos pancreatitis aguda leve, le iniciamos la alimentación vía oral 24, 48 horas. La alimentación tiene que ser baja en grasas y rica en carbohidratos y proteínas. La pancreatitis aguda moderada, preferimos siempre la vía oral. En el caso de no poder iniciarlo dentro del tercer o cuarto día, mejor le damos una sonda nasogástrica, ¿no? Porque ese paciente tiene que comer. Pancreatitis aguda grave, le podemos dar una sonda nasogástrica. Y bueno, algunas veces ya, esto es un poco más para el manejo tipo fórmulas poliméricas, semielementales, o tipo de vía puede ser gástrica, o inclusive a veces ya puede irse a la forma de infusión continua, ¿no? Y los antibióticos, hasta un 20% de los pacientes con pancreatitis aguda van a desarrollar una infección extrapancreática. Estas infecciones se asocian sobre todo con un riesgo aumentado de mortalidad, porque tenemos pancreatitis y algo más, y una infección más agregada, imagínense, pobre paciente. Cuando se sospecha una infección, se debe iniciar siempre antibióticos mientras se determina la fuente de infección. Sin embargo, cuando realizamos cultivos son negativos y no hay ninguna fuente de infección, es mejor interrumpir estos antibióticos. Y no se recomienda antibióticos profilácticos en pacientes con pancreatitis aguda, independientemente sea del tipo intersticial o necrotizante o la gravedad de la enfermedad. Bueno, el antibiótico que se suele usar es de imipenem o meropenem, y algunos también la administración de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Con buena penetración pancreática, que son los carbapenem y las quinolonas. Eso sería todo entonces, chicos. Gracias a todos por escuchar la clase. Vamos a tener